Flight us has cleared the tower. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition sequence starts. 1, 0, and liftoff. We have a liftoff. Gloria Ugalde. Estaba yo una tarde viendo pasar nada por la ventana del salón de clases, cuando una frase de mi maestro de filosofía atrapó mi atención. Él dijo: el ser humano ha conquistado la luna, es impresionante, pero es inaudito que no se ocupe de todos los seres humanos que se están muriendo de hambre en el planeta Tierra. Estas palabras resonaron en mí muy fuerte. Y es posible que junto con otros muchos eventos me tengan aquí el día de hoy con el corazón y palabras que quiero compartir. Esto pasó cuando yo estaba en bachillerato. Como puede inferirse, hace décadas de esto. Sin embargo, es muy reciente que vengo escuchando que hay que explorar otros planetas para el caso de tener que ir a vivirnos allá. ¿Cómo? ¿Y quiénes? Los humanos estamos diseñados intrínsecamente para la generosidad, para recuperarnos, para evolucionar nuestra conciencia y percatarnos que lo que hay que cultivar es el bien común. Y los humanos también somos capaces de violencia, de lastimarnos y de lastimar a otros de maneras hasta irreversibles. Y yo me pregunto, y me he estado preguntando, ¿qué nos pasó? ¿En dónde nos perdimos? ¿Cómo es que hemos dejado de honrarnos y de honrar a los demás, como tirando por la borda todo el trabajo de miles de millones de años que ha llevado la construcción de la vida en la Tierra como nosotros la conocemos? Hay un koan zen que es el favorito de mi mente, posiblemente porque allí encuentro algunas de las respuestas a estas preguntas. Dice: sonó el ruido de algo y olvidé todo lo que sabía. El ruido que nos distrae de observar, de escucharnos, de cuidarnos y de acompañarnos. Ese ruido que viene de todos los pensamientos que habitan en nosotros acerca de cómo tienen que ser las cosas, cómo tiene que ser la vida, cómo creo que son las cosas o cómo se cree que deberían ser las cosas. Los ruidos causan interferencia y esa interferencia ocasiona una distorsión en nuestra percepción. Como la chica que estaba esperando la salida de su autobús y llega un joven y ahí juntos empieza a comer las galletas. Y la chica piensa: ¿qué le pasa? Se está comiendo mis galletas. Y el joven come otra galleta y todavía saca otra y se la ofrece. Ah, bueno, pero qué descarado. Se para ella muy enojada y va. Y ya cuando estaba en su asiento del autobús, abre su bolsa y está ahí su paquete de galletas completo y cerrado. ¿Será que a los humanos nos pasó lo que al ciempiés del cuento de Jesús Ibáñez? Un ciempiés vivía plácidamente en el bosque, ocupado de sus cosas. Se procuraba el alimento, tomaba el sol, paseaba felizmente, y un día alguien que diario lo veía trajinar le preguntó: ¿cuál pata movía primero para caminar? El ciempiés se desconcentró, se desorientó con la pregunta, y entonces, buscando una respuesta, se encerró en su casa, dejó de salir y, obsesionado con la pregunta, perdió la capacidad de andar y su vida se arruinó. ¿Saben? Los niños pequeños no tienen todos estos ruidos. Vamos a ver a unos niños pequeños y les invito a ver y darse cuenta qué piensan y qué sienten al ver este pequeño video.
¿Qué se pensó cuando cae el florero sobre la mesa que estaba limpiando el niño de la bata amarilla? Pudiese haber sido algo así como que, ay no se fijó, ¿qué van a hacer? ¿A quién se le ocurre darle un florero de vidrio? ¿Y qué se sintió? Pudiese haber sido algo así como enojo, sorpresa, impotencia, indiferencia. Esos son los ruidos que vienen de nuestras experiencias pasadas, de las conclusiones que nos hacemos de eso. Vienen también de las ideas apropiadas de una cultura a la que le gusta mantener el control. Y vienen también de todísima esa información no consciente que circula por todas partes. El ruido en física básicamente es un sonido, pero a diferencia de las moléculas se mueven de manera desorientada y en diferentes direcciones. En mi metáfora, el ruido mental es irregular porque no está alineado con la naturaleza de las cosas y tampoco con nuestra sabiduría interna, y viene de la falta de conocimiento de cómo funciona nuestra mente y del desconocimiento de que puede ser entrenada para ser alineada con esa sabiduría interior y con lo que sí pasa en el exterior, no con las historias que nos hacemos acerca de eso. Volvamos con los niños. Bueno, con lo que pensamos y sentimos cuando vimos el video. ¿Eso pasó ahorita aquí? ¿No? Y sin embargo la mente reaccionó. ¿Qué fue lo que sí pasó? Que uno de los niños mueve el tapete blanco y al hacerlo el florero cae en la mesa de junto. Y ya. Y luego, resuelto. ¿Cómo? Sin ruido. ¿Cómo? Los niños pequeños en su mente todavía no están llenos de todos los ruidos que los adultos a su alrededor les transmitimos de manera no consciente. La mente consciente es la que ve lo que hay en el presente de manera precisa. ¿Dónde está puesta tu atención ahorita? ¿Está aquí? ¿O la mente la trae paseando por algún lado? Solo ve dónde está, no la juzgues. Vamos a ver qué dice un pensador de Oriente. Los ruidos vienen de lo que pienso acerca de lo que pasa, cuando mi mente tiene una tendencia poco conocida de egocentrismo no regulado. A ver, si yo voy manejando y de pronto se mete alguien al carril donde yo voy y casi chocamos, ¿cuál es el ruido? El ruido es lo que pienso de eso, las emociones que se generan instantáneamente con eso y las acciones que llevo a cabo. ¿Qué le pasa? Es un inconsciente, la calle parece que cree que es de él, y de ahí puedo escalar, pitando, acelerando, rebasando con alto riesgo. ¿Y de dónde salió todo esto? De mi mente. Pero, ¿y el no ruido? ¿Cuál sería? Que voy manejando, que se atraviesa, que se pasa un conductor al otro carril y hay que frenar. Y este no ruido, ¿de dónde viene? Del evento, de los hechos. ¿Y cómo se respondería desde el no ruido? Pues con una alerta consciente y haciendo una maniobra para evitar el daño hacia mí, hacia el conductor que se pasó y hacia las personas que están cerca de ahí. ¿Y qué tendría que pasar para responder de esta manera? Ver lo que pienso, ver mis ruidos, detenerlos para que no se filtren y yo pueda ver la experiencia y no todo con lentes distorsionadores. Vamos a pasar a otro nivel de ruido de no ruido con este mismo ejemplo, porque estamos juntos en esto. Sé lo que pasa con el conductor que se cambió de carril de esa manera. O sea, conozco todas las causas y condiciones por las que ese conductor se cambió de carril. No. Ese es un no ruido. Los no ruidos son los hechos cuando son percibidos por una mente que tiene una atención consciente. ¿Y cómo pasa que yo me doy cuenta que en realidad no sé acerca del otro, a menos que le pregunte? Pues eso pasa también
con una mente que puede ver los ruidos y detenerlos. Si detengo los ruidos, mi mente no va a construir ni juicios, ni expectativas, ni suposiciones, ni generalizaciones. Yo puedo empezar a ver mis ruidos y observo la manera como hablo y mis reacciones también. Con cierta frecuencia sucede, y con un alto riesgo, que un grupo de personas generen ruidos que se instalan en nosotros. A veces se anquilosan por miles de años, y me estoy refiriendo a los paradigmas y a los dogmas. Y sabemos lo que pasa. Vamos a ver un ejemplo con un paradigma. Más es mejor. ¿Nos suena? A ver, tratemos de inferir qué pasaría si los seres humanos nos damos cuenta de que un ruido distorsionador como más es mejor o tener más es mejor, nos ha llevado a tomar acciones que están poniendo en riesgo toda la vida humana en el planeta. Entonces, en este caso, ¿cuál sería un acercamiento más consciente? En lugar de más es mejor, tener más es mejor. Tener más que el otro es todavía más mejor. Un acercamiento más consciente sería vivir con lo suficiente. Solo que para vivir con lo suficiente hay que partir de un autoconocimiento muy profundo y de un conocimiento real de cómo suceden las cosas en el exterior. Y los ruidos de la discriminación, ¿de dónde vienen? También de pensar que un color de piel, por ejemplo, es mejor que el otro y es más bonito, y entonces el color de piel que no checa con el que se decidió de una manera inconsciente que era el bueno, pues está mal. Y también conocemos las consecuencias. ¿Y de dónde viene este ruido? Viene de una mente que está basada sobre todo en tener una idea de la uniformidad y de la permanencia como si fueran realidades, como si fuera algo real. ¿Sí? Y una mente así mete valor donde no es compatible poner un valor. Vamos a ver ahora un pensador de Occidente, qué es lo que dice. ¿Cuál es la certeza con el color de piel? La certeza con el color de piel es que hay varios colores de piel y una enorme variedad de tonos. Y ya. Vamos a ver ahora qué dice un artista. Ruido siempre va a haber, pero la posibilidad de verlo y de tenerlo existe. Y nosotros somos libres de elegir de tenerlo o no, y de identificar cómo el ruido nos desconecta de nosotros y de los demás. Pero ¿cómo le hacemos? Un elefante iba corriendo a toda prisa porque se le había hecho tardísimo y traía los anillos de su boda en la trompa. Y hay un momento en que casi se tropieza y los anillos salen volando y caen en un lago que está ahí junto. El elefante se avienta al lago y empieza a mover patas, orejas, todo para encontrar los anillos y revuelve todo. Y ahí junto había un árbol y en el árbol había un pajarito. Y el pajarito, observando al elefante, le empieza a llamar. Psst, psst. El elefante ni lo voltea a ver, pero el pajarito insiste. Psst, psst, hasta que el elefante voltea y le dice, ¿qué? Y el pajarito le dice, para. El elefante se detiene y todo eso que se había revuelto se asienta. El agua se aclara y el elefante puede ver sus anillos en el fondo. ¿Y cuál es el paisaje de tu mente ahorita? ¿Está aquí?
¿Está sintonizado con esto? ¿O anda por ahí rascando pensamientos del pasado o queriéndose agarrar de pensamientos del futuro? Solo obsérvalo, no lo juzgues. Y vamos a hacer el ejercicio de sintonizar el paisaje a este momento si resuena en ti la propuesta. Observa tu cuerpo. Y observa y siente uno de tus meñiques, de cualquiera de tus manos. Y ahora observa qué estás pensando ahorita. ¿Qué estás pensando de las palabras que estás escuchando? Y ahora percátate de si estás sintiendo alguna emoción. Grata, no grata, neutra. Y ahora percibe este espacio. No necesitas voltear a ningún lado. Suelta. Démonos cuenta que por ahorita estamos aquí. De esta manera como estamos. Esto es lo que hay. Y podemos elegir estar aquí habitando nuestro cuerpo y nuestra mente o no. Somos libres de hacerlo. Elige y vive tu propia experiencia. Tenemos una herramienta ancestral, gratis. Nos acompaña toda la vida. Y nos la recuerdan una y otra vez grandes maestros. Respirar. Y observar cómo respiro. Y darme cuenta cuando mi mente ya se me fue para otro lado, ir por ella y traerla. Para que vea cómo respiro. Si comenzamos a ver nuestros ruidos, a detenerlos, estaremos en camino de recuperar, estar presentes nuevamente. Y posiblemente encontremos todas las respuestas en la sabiduría interior y también podamos discernir en dónde del exterior buscar las herramientas que nos ayuden a permanecer con esa presencia plena. Tal vez entonces nos demos cuenta de la cantidad de momentos de bienestar auténticos que sí vivimos. Y quizá queramos compartir este conocimiento con el otro solo por el bien común. Es algo que también podemos hacer y a lo mejor estaremos danzando con la vida que pasa a través de nosotros, desde este punto del universo, haciendo nuestra tarea cósmica, como las nebulosas. No sé si más es mejor o menos es mejor. Sé que estar presente es mejor. Voy terminando de compartir con otro de mis cuentos favoritos. Una semilla de manzana cayó, porque a veces así son las cosas, en un bosque de pinos. Y entonces empezó a germinar. Y una noche, siendo una plantulita, volteó a ver al cielo y se quedó embelesada. Vio las estrellas y no deseó desde ese momento otra cosa que poder crecer como los pinos para tocarlas, como pensaba que los pinos lo hacían. Y desde ese día entonces se estiraba y se estiraba y se estiraba para crecer como los pinos y poder tocar una estrella. Pero por más que se estiraba, no lograba ser como los pinos y caía en una profunda tristeza. Pero un día, porque a veces así son las cosas, un niño y una niña caminaban por el bosque y se encontraron con el árbol de manzano y se detuvieron a verlo. Ese árbol ya era un árbol maduro, ya con sus manzanas entre las ramas. Y justo en el momento en que los niños se paran en el árbol, porque a veces así son las cosas, la primera manzana madura cae al suelo. Y los niños la ven y la recogen y la parten a la mitad para compartir. En ese momento, nuestro árbol de manzano ve lo que hay en su interior y se hace consciente. Gracias, los abrazo. Gracias.